Bueno, bueno, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente. Eh, están en la clase número 4 del curso El Dios Verdadero. Eh, y como ustedes saben, hemos venido analizando la Trinidad, en particular a Jesús en las últimas dos clases. Hoy vamos a ver algo más de Jesús y de lo que se le opone a él. Entonces, de nuevo, bienvenidos a todos. Es un momento pequeñito para que todos digan su nombre rápidamente y nos recuerden de dónde están saludando. Vamos a hacer hoy 5 participantes. ¿Quién quiere decir? Buenos días, me llamo así y vengo de este país. Ángel, Buenos días, bendiciones, vengo de Puerto Rico. Puerto Estamos Rico. aquí cogiendo clases. Sí, esta es la segunda, cogí como cinco, pero estoy cogiendo esta y legalismo. Muy Estamos en bien, esas dos, muy bien. para que disfruten la clase. Dios los bendiga. Bueno, gracias, Ángel. Angélica, Muy buenos días a todos. Soy Angélica María Bermúdez y soy de Colombia, por nombre. ¿De qué parte de Colombia? de Cali. Muy bien. Ricardo Guillermo. Moraño. Guillermo, ¿dónde nos saluda? Buenos días, hermano. Buenos días, Pastor Luis Bernardo. Hablo desde Santa Fe, Antioquia, Colombia. Muy bien, perfecto. A ver, ¿qué más? José Melquiades. Buenos días, profesor. Buenos días, hermanos, a todos. Mi nombre es José Mercedes Turcio, de Chinandega, acá en Nicaragua. Wow, Dios les bendiga. muy bien, bienvenido. Víctor Manuel. Buenos días. Me agarró comiendo uvas, perdón. Este, pues yo soy Víctor Manuel, soy de la Ciudad de México. Desde acá les estamos saludando. Bendiciones a todos. Gracias, gracias, José. Bueno, el último, a ver, para que, Buenos días. buenos días. Buenos días, pastor. Sí. Aquí Manuel, A ver, de El Manuel. Salvador. Sí, Muy bien, Maritza, bienvenida. Sí, buenos días, por favor, aquí desde la ciudad de Panamá. Le Muy enviamos un bien, saludo y bendiciones a todos nuestros compañeros y a usted que es nuestro maestro que nos impartirá la clase en el día de hoy. muchísimas Dios les gracias, bendiga a todos. Maritza. Muchísimas gracias. Gabino, hoy que acaba de llegar, bienvenido. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Muy Soy bien. de México, de aquí del estado de Puebla. Perfecto, perfecto. Entonces, gracias a todos por participar y por dejarnos recordar de qué países nos saludan. Como se dan cuenta, venimos de todas partes de Latinoamérica. Dios nos ha puesto aquí hoy. Estábamos hablando antes de comenzar la clase de cómo los celulares han sido también una perdición para algunas familias y para algunas personas, pero también Dios nos lo ha puesto en la mano por buenas razones y siempre hace todo bueno y por eso estamos aquí. Entonces empecemos pidiéndole al Señor que venga para acá. Querido Jesús, te agradecemos que estuvieras dispuesto a sufrir mucho más de lo que nos atreveríamos a sufrir nosotros. Te damos gracias porque hiciste eso por nosotros. Lograste la victoria completa y ahora reinas sobre todas las cosas. Guíanos con tu palabra mientras continuamos estudiando lo que has hecho por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, como siempre, les recuerdo, esta clase hace parte de una serie que se llama Las Enseñanzas de Jesús. El curso se llama El Dios Verdadero y estamos en la lección número 4. Nos faltan todavía 5 lecciones. Hoy estamos casi por la mitad del curso. Eh, y pues hoy, a petición de un alumno, voy a hacer una cosa diferente y es que vamos a mirar al final las preguntas que están incluidas en el examen final. Entonces estén pendientes, pero como siempre empezamos con el repaso del video, entonces vamos a, me permiten un segundo, vamos a arrancar.
La primera pregunta es, ¿cuáles son algunas de las etapas de la humillación de Jesús? ¿Quién quiere participar? Juana está entrando. Angélica. Serían 5 versículos. Entre esos encontramos Mateo 1:20, Lucas 9:58, Filipenses 2:8 y 2 Corintios 8:9. Muy bien. ¿Qué dicen esos pasajes bíblicos específicamente de la humillación de Jesús? Y acordémonos que humillación no es vergüenza, ¿no? Es que Jesús, siendo Dios, se humilló al nivel nuestro para poder reemplazarnos, ¿no? A ver, Guillermo, Pastor, pues tengo entendido que tengo que decir los versículos o lo que yo no, entiendo por la humillación de Jesús. sí, ¿qué, No, qué cosas muestran que Jesús se humilló en la tierra? La correcto. primera, Primero, la primera, ¿cuál fue? La primera, que siendo Dios, El se hizo, nacimiento. se hizo. Y me dan, yo que quiero participar y no. a ver, ¿alguien está? ¿Dónde Sí, está? No, adelante. que siendo Dios se hizo hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Padeció, eso es signo de que se humilló, padeció bajo el Imperio Romano y los judíos, los fariseos, y, o sea, y obedeció a su padre con humildad. Muchas gracias, Guillermo. Veo que Maritza tiene la manita levantada. Maritza, no se le escucha, de pronto tiene el micrófono apagado. Benjamín, tiene la manita también levantada. Buenos días, pastor, buenos días, Buenos días. bendiciones. Dice que Eh, nació, Dios mío. nació de la Virgen, nació de una Virgen, la Virgen María. Dice que vivió una vida humilde, también Jesucristo vivió una vida humilde, donde dice Lucas que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Nos habla de una vida humilde de Jesucristo. Filipenses 2:8 nos habla de la muerte dolorosa de Jesucristo. Y también en su sepultura, la tumba, una tumba prestada totalmente. Y 2 Corintios 8:9 nos habla de la pobreza, en que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Esos son los puntos que anoté en el video. Muy bien, muchas gracias. Maritza. Sí, sí, buenos días, hermano, mire, en Santiago, por ejemplo, en Mateo 1:20, que nos habla sobre la concepción, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hubo humillación, porque la concepción de él fue una concepción, dudosa en el sentido de que María, siendo virgen, cómo había concebido, ¿verdad? A un niño en su vientre. Ujú. En Lucas 9:58, donde él nos dice que las zorras tienen donde recostar su cabeza, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde, porque él no tenía una vivienda definida, ¿verdad? Porque él tenía que venir a cumplir su acometido. Entonces, la tumba prestada es muy triste, ¿verdad? Que una persona tenga que ser enterrada y no haya un lugar donde enterrarla, pero gracias a Dios se presentó alguien que ofreció la tumba que no había sido usada nunca, ¿verdad? Y se pudo enterrar a nuestro Señor allí. En 2 Corintios 8:9 nos dice que por su pobreza Él nos hizo ricos, ¿verdad? Porque a través de su muerte nosotros tenemos la herencia de poder tener Ujú. un lugar en el cielo, como Él dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, que Él Ujú. iba, ¿verdad? A preparar morada donde vamos a ir a vivir como ricos. A través de su muerte nosotros fuimos ricos en ese sentido. Muy bien, efectivamente. Gracias, Maritza.
El nacimiento humilde de Jesucristo, su pobreza raunda, ya todos lo han mencionado, su sufrimiento en la vida, el sufrimiento bajo Poncio Pilato, y pues claro está su muerte en la cruz. Ricardo, ten la manito levantada. Sí, además, además de todos los versículos que han señalado mis queridos amigos, yo creo que lo importante de la humillación de Cristo significa que Él decidió no hacer uso pleno de su poder y gloria celestiales para poder vivir y morir de una manera humilde. Eso es lo que yo considero en cuanto a la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Su Yo quisiera humillación. aprovechar yo quisiera aprovechar porque en el pasaje de Juan 13, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, eso no es una manera también de humillarse de Jesús. Sí, claro, ¿No lo veo? Ok, claro, de gracias. servicio, sí. Y él tenía que hacerlo para ser ser humano, ¿no? Si no hubiera sido humillado en su naturaleza de Dios a ser humano, no hubiera podido reemplazarnos y de esa manera, pues, no hubiéramos podido ser salvados. Víctor, Sí, también creo que parte de la humillación del Señor fue el Creador se hizo criatura, ¿no? Como ya lo han mencionado, pero también en la misma humillación, Él, él se hace humano y se pone en tentación, voluntariamente, ¿no? Para que, como dice Hebreos, sea similar en todo, pero sin pecado, ¿no? bien. Juana, tiene la manito levantada. Amén, buenos días, Dios les Buenos bendiga a días. todos. Este, la humillación de Jesucristo habla es de la humildad de corazón, que Él siempre dice que seamos como Él, porque dejó todo para hacerse hombre primero que todo, para igualarse a nosotros. Eh, Padeció todo lo que el ser humano padece en el mundo sin quejarse, ahí se hace humilde, sin queja. En la época, no tener dónde poner su cabeza para dormir, no tener un techo, era señal de pobreza. Y el no tener dónde enterrarse, pues la suma pobreza. Más, así como Él promete hacernos una morada, Dios guardó, tocó corazones. Y en la humildad nos enseña eso, no quejarnos, eh, no padecer las cosas y él guardó silencio porque todo lo que le hicieron y nunca dijo nada, nunca. Y si llegó a hablar, como lo hizo con justicia, o sea, lo justo. Eso es mi sentir de la humillación, que no es humillación de vergüenza, sino humildad de corazón. Por eso Dios los exaltó. El micrófono apagado, profe. Pastor, tiene el micrófono apagado. Ah, perdón, Angélica, discúlpeme. Bueno, la exaltación de Jesús la vemos en Primera de Pedro 1:3, donde se levantó de entre los muertos. Juan 14:2-3, ascendió al cielo. Efesios 1:22, Él gobierna con todo el poder en nuestro nombre. Bien. ¿Alguien más quiere participar? Efectivamente, su resurrección, su descenso al infierno, ya lo mencionaba Maritza. Su gobierno a la diestra de Dios Padre, su venida para juzgar. Guillermo. Sí, su gloriosa resurrección, su glorificación, su cuerpo glorioso, resucita con cuerpo glorioso, su ascensión al cielo y sobre todo que fue exaltado por su Padre cuando dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Víctor.
Sí, también como dice Corintios, va a llegar el momento en donde Él sea reconocido como lo que es, ¿no? Como Dios, Dios verdadero y que va a volver a ser todo en todos, ¿no? Digamos que ese tema es simpático porque nosotros creemos en Jesús y sabemos quién es Jesús, pero hay mucha gente que lo niega y lo negó, ¿no? Que, que, que no lo ven como lo que es. Y cuando Él venga la segunda vez, todo el mundo va a saber quién es Jesús. Entonces todo el mundo va a entender quién es Jesús. Y para algunos va a ser demasiado tarde, para algunos de nosotros simplemente vamos a celebrar con mucha alegría que la promesa de Dios se cumplió. Guillermo. Sí, quería complementar también que el nombre que es sobre todo el nombre ante quien se doblará toda rodilla. Eso es una exaltación muy grande. Ujú. Muy bien, Guillermo. Sí. ¿Alguien más, Maritza? ¿Quería hablar, no sé? Se es- Parece que estuviera hablando, pero no se le escucha. Ricardo, otra vez. Sí, lo importante de la exaltación es que considero que Jesucristo como Dios hombre hizo pleno uso de su poder y de su gloria celestial. El caso de la resurrección. Es un hecho que nos indica la exaltación. El caso de llegar al infierno y hacer un recorrido por estos demonios que existían. Es un caso de exaltación. Hizo uso de su poder celestial. Amén. Bien. Ahora pensemos en qué estaba haciendo Jesús en el infierno. Pensemos en eso. En la Biblia no hay realmente mucha información al respecto. Sin embargo, en la primera de Pedro 3:18-19 y Colosenses 2:15 parece que Jesús estaba proclamando la victoria en el propio territorio del diablo, ¿no? Y eso lo vemos en estos versículos. Primera de Pedro 3:18-19 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Y en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, estamos hablando que fue al infierno a proclamar su Victoria. victoria. Colosenses 2:15 dice, desarmó además a los poderes y a las potestades y exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Él venció al diablo, ya hemos hablado antes de eso. Le dijo, le Muy dijo a bien, Satanás, te gané. te gané, Satanás. Víctor, Sí, y también nos recuerda aquella anunciación que le hizo el Señor a la serpiente antigua, ¿no? ah, En Génesis 3:15, cuando le dice que le veía en la cabeza. Y creo que esa fue la proclamación que fue a hacer, porque como ah, los demonios no tienen omnipresencia, omnisciencia, no te y quiero todo eso buscarlo, sí. sí, fue a No quiero buscarlos, a buscarlos. decirles, ya Muy gané. bien. Juana, Amén. No recuerdo muy bien dónde está escrito, pero la palabra también nos dice que él, al vencer todo eso y bajar, él le quita el poder a Satanás de la vida y de la muerte. Entonces él recupera todo eso y le quita todo. Mm. También es algo que creo que lo hizo al descender al infierno. bueno, el poder sobre la vida y la muerte solamente lo tiene Dios. Satanás solamente puede incidir o inferir o generar o hacer cambios en nuestras vidas, influenciándonos a nosotros. Y por eso a veces tomamos malas decisiones y pasan cosas que no deberían pasar. O cosas que Dios deja que pasen por el bien nuestro, ¿no? Eso no lo entendemos, es un misterio. A veces cosas malas no las entendemos, pero con el tiempo nos damos cuenta que eran para bien nuestro. Entonces realmente muchas veces hay cosas que Dios hace en contra de nuestro entendimiento y lo más importante es poder confiar en Él
y en que Él es un Dios bueno que siempre nos va a dar cosas buenas para nosotros. Lo que pasa es que en nuestra naturaleza humana no siempre entendemos lo que Él quiere y por eso hay que simplemente confiar en Él. Bueno, sigamos ahora, vamos a entrar a la lección Pastor, del día de hoy. Sí, pastor, Ricardo, o Jesús, una perdón, Jesús pregunta. está hablando. Pastor, una pregunta. Jesús Hernández, de acá de Venezuela. Sí, Jesús, ¿cómo está? ¿Le puedo hacer la pregunta? Dios le bendiga. Sí, dígame, sí, la pregunta es La del Biblia, la tema, Biblia chévere, dice, sí, ¿no? la Biblia dice que él bajó a la parte más baja, ¿no? Bueno, estamos ahí diciendo que bajó a los infiernos, pero que dice después que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los rebeldes. Es posible que esa cautividad y esos rebeldes, cuando Jesús descendió a la parte más baja, al infierno, es posible que alguien ahí hubiera tenido la oportunidad de que, porque dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los rebeldes. Explíquenos ahí. A ver, Dios, digamos que en ese sentido es, en el infierno, ¿quiénes están? Los que están en contra de Dios, eh, los que no creen en Jesucristo. Eh, y ellos están condenados. Yo creo que esa lectura no está hablando de la gente que está en el infierno, sino de los que están fuera del infierno, los que están en la tierra o los que estaban en el cielo. Eh, Nosotros recibimos dones de Dios, ¿sí? Todo lo que hacemos en esta tierra en nombre del Señor no es por nuestra voluntad, porque estamos ciegos, muertos y somos enemigos de Dios. Solamente Dios es capaz de crear eso en nosotros. O sea que cuando la Biblia está hablando de eso, no está hablando de la gente en el infierno, sino de la gente que viene después del infierno cuando Jesús venció la muerte. Eh, entonces simplemente diría que esa sería la respuesta a su pregunta, Jesús. Bueno, vamos a arrancar la clase con la lección número 4 y vamos a pensar en el nacimiento de Jesús. Y pues tal vez ustedes han visto muchas imágenes del nacimiento de Jesús y todo el mundo se puede imaginar, es un bebé pequeño, tierno, que no puede por sí mismo, ¿no? Pero si ustedes ven simplemente al bebé y no ven la otra naturaleza es Dios, ¿sí? El creador todopoderoso está ahí con su hijo, en ese bebé indefenso. O sea, qué humillación puede, qué tan grande que su hijo, Dios baja al cielo y se humilla con un bebé donde no puede comer, no puede valerse por sí mismo, está completamente eh, entregado a la vida humana. Puede sufrir de hambre, puede enfermarse y pues lo terminan crucificando a ese bebé. O sea, qué poderoso es Dios, pero también qué indefenso era Jesucristo. Como lo mencionamos en el video, siempre queremos recordar la razón por la cual Jesús hizo todo por nosotros, ¿no? El mejor resumen se encuentra en la segunda de Corintios 8:9. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Lo mismo es cierto para la exaltación de Jesús. Él consumó todo lo que se necesitaba hacer y está coronado en poder y gloria ahora, gobernando su iglesia y guiándonos al cielo para que podamos estar con Él por la eternidad. Hemos venido estudiando a Jesús, su naturaleza humana, su naturaleza divina, su humillación para que esa salvación fuera aplicada a nosotros porque es nuestro sustituto, pero también tenemos que ver quién se lo pone a Jesús. Y no solamente en este mundo, sino se ha venido poniendo a Jesús desde el principio. Y para eso hay una palabra que se ha mencionado en muchas partes, pero de alguna forma
el prefijo de anti o anticristo, ¿sí? El anti significa en contra, significa en lugar de. Es decir, ambas descripciones encajan con la posibilidad de que el anticristo es alguien que está en contra de Cristo y que va a tratar de tomar su lugar. Y vamos a analizar un poquito, cuando ya conocemos quién es Jesucristo, vamos a analizar quién está en contra de Jesucristo en este mundo. Sí, y es importante para nosotros poderles enseñar a ustedes cómo observar y cómo identificar ese tipo de personajes. Antes de entrar a estudiar juntos la segunda carta a Tesalonicenses en el capítulo 2, que es uno de los pasajes principales acerca del anticristo, también quisiera decirles y mencionarles que el apóstol Juan advirtió a sus lectores en la primera carta de Juan, capítulo 2, que tengan cuidado con los muchos anticristos que habían llegado, que de hecho han salido del grupo de verdaderos creyentes, de la iglesia misma. Todo maestro falso es un anticristo en ese sentido. Todo aquel que habla en contra de Jesucristo y su salvación perfecta es un anticristo. Quiere tomar el lugar de Cristo. Quiere reemplazar el mensaje de Jesucristo. Entonces, no es realmente las películas del poderoso monstruo que quiere acabar con nosotros y enviarnos al infierno. Es más sutil todavía. Es mucho menos visible y a veces se esconde detrás de personas que creemos están haciendo el bien y realmente no. En Daniel 7 contiene una profecía de la venida del anticristo cuando describe con vívidas palabras sobre el surgimiento del Imperio Romano. Y dice, esa misma noche, mientras tenía estas visiones, vi a una cuarta bestia, espantosa y terrible, y extremadamente fuerte. Tenía unos colmillos de hierro con los que devoraba y desmenuzaba todo, y con sus patas pisoteaba las sobras. Comparada con todas las bestias que antes vi, era muy diferente, pues tenía 10 cuernos. Mientras contemplaba yo los cuernos, vi que entre ellos salía un cuerno más pequeño, y de delante de él fueron arrancados tres de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de ese cuerno parecían los ojos de un ser humano, y que hablaba con aires de grandeza. Más tarde Dios nos explica esta profecía diciendo que el cuerno pequeño es otro rey diferente a los primeros, que derriba a los tres reyes, blasfemará contra el Altísimo y que quebrantará a los santos y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues le serán entregados durante un tiempo y los tiempos y medio tiempo, los que probablemente proféticamente dicen todo el periodo del Nuevo Testamento. Pero ¿qué básicamente queremos que ustedes aprendan? Hay muchos sitios en la Biblia o partes de la Biblia que hablan del anticristo, uno de los cuales vamos a explorar hoy básicamente. Sin embargo, en este punto queremos explicarles a ustedes por qué lo estamos estudiando. Y hay tres razones fundamentales de por qué lo estamos estudiando. Primero, queremos ver nuestras propias tendencias para actuar en el espíritu del anticristo. O sea, nosotros mismos podemos estar ayudándole al anticristo a llevar su mensaje. El segundo, queremos ser capaces de advertir a otros sobre los anticristos y el anticristo. Que queremos ser capaces de hablar en referencia a la maldad del mundo y al ser que quiere reemplazar a Jesucristo. Y también queremos darnos cuenta de que la mejor manera de combatir el anticristo es, primero, predicar el verdadero evangelio. Segundo, predicar el verdadero evangelio. Y tercero, predicar el verdadero evangelio. La manera de combatir al diablo, al anticristo y a sus huestes es regresar a la Biblia y ver el verdadero evangelio de que la salvación de Jesucristo es por gracia del Espíritu Santo, que es gratis, que está ganada por nosotros por Jesucristo y su sacrificio que hizo en la cruz, y no por nada más de lo que podamos hacer. Ahora, ¿alguna pregunta en referencia a este primer tema antes de entrar a mirar
¿Qué dice segunda de Tesalonicenses respecto al anticristo? Pastor, para mí el anticristo es todo lo que se opone a Cristo o se hace pasar por Cristo. Pero el anticristo tiene un poder tremendo porque va a engañar aún a los escogidos y va a tener un poder universal, hablando terrenalmente, pues. Pero yo creo que va a salir de ahí, de ese imperio que va a tomar fuerza nuevamente, porque yo creo que la bestia esa con los 10 cuernos representa el imperio romano, pero se va a levantar un cuerno pequeño. Ya han habido muchos tipos de anticristo. Antíoco Epifanio es un tipo de anticristo. Y algunos gobernantes han hecho también tipo de anticristo. Pero todavía la iglesia está aquí. La iglesia está aquí en la tierra. Yo creo que cuando la iglesia sea levantada es que se va a manifestar el hombre inicuo, el hijo de perdición, el anticristo, y se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Usted es el profesor. Dios le bendiga. Gracias, Jesús. Ricardo. No, este es un tema muy interesante, el anticristo. Como usted señaló en Primera de Juan, a partir del versículo 18, él nos da una breve comentario de unas características que tiene el anticristo. Y después continúa cómo deben ser los hijos de Dios. Esa es una línea que a uno debe tenerla bien clara para no entrar en la parte del anticristo. Ya Daniel lo señalaba anteriormente cuando usted habló de Daniel 7 y los sueños que tuvo Daniel frente a Rey Nabucodonosor. Frente a esto, mi pregunta es rápidamente, hoy tenemos anticristo. Hoy la mayoría de los políticos o gran parte de los políticos existentes en este globo terráqueo tienen esa mentalidad de anticristo, lo cual nosotros tenemos que tener muy claro. Y es más, considero que la iglesia se ha metido mucho en anticristo a través de esa profecía católica en donde tienen una característica para mi concepto de tipo de anticristo. Hasta ahí quiero hacer Muchas un gracias, comentario. Ricardo. Gracias. Básicamente, ahorita lo que vamos a hacer es entrar a mirar la Biblia y vamos a entrar a mirar una parte de la Biblia que habla específicamente de ese tema en particular. Entonces, el anticristo tiene poder cuando nosotros le damos poder. ¿Y cómo le damos poder al anticristo? Cuando creemos sus mentiras. ¿Y cómo creemos sus mentiras? Cuando no vamos al Evangelio a verificar, a la Biblia a verificar qué es lo que me están diciendo. Jesús sufrió la tentación del diablo, ¿sí? Y él nos enseñó cómo combatir la tentación, cómo decirle, declarar mentiroso y darnos cuenta de quién es el mentiroso en la película. Entonces, hoy vamos a mirar la imagen del anticristo, pero también les pido que, como decía antes, lo más importante es poder identificar, poder regresarle al Evangelio, poder regresar a la Biblia y darnos cuenta que Él no tiene poder si no le damos poder. Dios siempre es poderoso. Dios no pierde su poder ante nadie, pero el diablo sí. Y el diablo lo pierde cuando la palabra de Dios se le impone, cuando la palabra de Dios se le pone enfrente y no lo dejamos triunfar. Y sabemos que Dios ganó la batalla ya. No es la va a ganar. Ya ganó la batalla. Solamente que el diablo siempre va a intentar poder llevarse más almas a su reino. Ya tiene un poco, ¿no? Ya en este momento. Entonces vamos a ver qué es lo que dice y revisar qué podemos aprender acerca del anticristo. Lo más importante es darnos cuenta, identificarlo cuando estamos en ese sentido. Voy a necesitar dos lectores, porque vamos a leer, es largo, pero necesito dos lectores para empezar. Ángel, ¿tienes una pregunta? Sí, más bien es que me preocupa esto, en verdad. Yo soy cristiano, soy evangélico, pero yo no puedo escuchar
cuando hablan de otras denominaciones, católicos, yo sé que a lo mejor ellos no tienen la misma doctrina que nosotros, pero la palabra también nos incita a que no juzguemos, porque Dios es todopoderoso, lo hace todo posible. Y de la misma iglesia católica, de los pentecostales, de los evangélicos, van a haber salvos, porque muchos de ellos creen en Jesús y muchos de ellos llevan la palabra de Jesús. Y yo no puedo quedarme callado cuando hablan, perdóname, pero tengo que decirlo. No podemos juzgar otras denominaciones. Y no estamos, Vamos a entrarnos en la palabra de digamos Dios. que en esta clase de hoy vamos a darnos cuenta qué es lo que dice la Biblia, y realmente la idea no es juzgar a nadie, pero sí identificar las diferentes, Sí, pero las está bien. diferentes Pero esa creencias. es mi Y lo que opinión, usted dice es también cierto. No podemos mi declarar opinión. no podemos declarar que las religiones van a generar a personas que van a condenarse. Hay personas que entienden la verdad y Jesús se ha manifestado en ellos, y el Espíritu Santo mantiene el mensaje de salvación claro, ¿sí? Sin embargo, hay Y para otras. terminar, perdóname, pastor, para terminar el micrófono, la palabra también dice que Dios va a sacar a la luz en la oscuridad. Vamos a dejar a Dios que haga su trabajo y nosotros hacemos de nosotros. Amén. Pastor, disculpe, pastor, mire, la palabra dice, conoceréis la verdad os hará libre. Y nosotros, Santiago dice, la religión pura y sin mácula es esta. Entonces hay una religión pura y sin mácula y hay una religión falsa. El misticismo verdadero, el misticismo falso. Si nosotros, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si no estudiamos las escrituras y llegamos a conocer la verdad, también a nosotros nos va a engañar el anticristo. Hay muchos anticristos en el mundo, han salido muchos anticristos, pero ahorita no está sentado el verdadero anticristo, pero la palabra hay que estudiarla. Y al Señor Jesús le dijo, Pedro, dura es esta palabra. Y el Señor le dijo, bueno, si queréis te vais. Pero dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, la verdad es bastante fuerte cuando la sopesamos con la falsedad del anticristo, la falsa religión. Nos sorprendemos, pero tenemos que escudriñar las escrituras. Las palabras de Dios, sean dulces o sean amargas, tenemos que estudiarlas todas. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Jesús. Veo que tiene la manito levantada Marco. Oh, sí, era para que yo estaba ofreciéndome para leer Ok, después muy de bien. ese apasionado segundo captar que puso, ¿verdad? Acerca del anticristo. Muy bien. Entonces Marco va a leer. Angélica. También, profe, para leer. Listo, entonces yo les aviso cuando empiezas. Vamos a empezar con Marco y terminamos con Angélica. Ok, Marco. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Con Y Angélica. entonces, amén. Perdóname, Angélica.
Angélica, ahí puedes empezar. Listo, pues. Entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué aprendimos del anticristo? Escuchando este pasaje bíblico. ¿Quién quiere Pastor, participar? estos son temas escatológicos, son temas muy profundos, ¿verdad? Que necesita ser Yo tengo estudiado. levantada mi mano y no. Ok, está bien. Marco. Marco tiene su mano Aló, levantada. me llama la atención sobre todo el versículo 10, ¿verdad? Cuando, bueno, desde el 9, cuando dice que el advenimiento, que es obra de Satanás, con poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Am, yo quiero retomar esta parte porque no voy a juzgar, no voy a criticar, pero es necesario decir que cuando hablamos de anticristo, inmediatamente todos se van a las personas que tienen poder, a las personas que tienen algún tipo de gobierno mundial y andamos buscando ponerle nombre y apellido, pero realmente todas aquellas personas que están eh, bajo una doctrina falsa, por ejemplo, el legalismo, es que todo aquel que prohíbe lo que la Biblia no prohíbe y que concede lo que la Biblia no concede. Por ejemplo, el liberalismo, todo aquel que dice salvo, siempre salvo y está negando con ello la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de ellos, llevándolos a dónde, a lo que dice este versículo precisamente, a engaños de iniquidad para los que se pierden. No es juzgar, no es criticar, sencillamente hay que ponerle los puntos sobre las íes y advertir a todo aquel que bajo una doctrina engañosa está sirviendo a los propósitos de Satanás. Amén. Muy bien. Y estamos reemplazando a Jesús. Estamos poniendo cosas reemplazando a Jesús. Estamos diciendo que las obras son importantes para la salvación, por ejemplo. Estamos diciendo que se requiere hacer algo humano para llegar a la salvación, cuando es Jesús el único camino a la salvación. Ricardo. Tiene el micrófono cerrado, creo. Ah, sí, gracias, perdón, pastor. No tenía el micrófono cerrado. No, yo señalaba que sin criticar ni justificar, únicamente que la palabra es clara y nos dice y nos habla de la apostasía. Ya Pablo también había señalado de la apostasía en primera de Pedro, que nos señalaba cómo era la predicción de la apostasía. Y esa predicción de la apostasía la estamos viendo desafortunadamente en los gobiernos que hacen de que las leyes no se cumplan como lo señala la ley, como lo señala la Biblia. Entonces, todo, yo creo que debemos estar muy pendientes, no dejarnos engañar como usted nos señalaba, estar pendientes e ir identificando a aquellas personas, y no solamente son los gobernantes, puede ser una persona cualquiera que tiene unos pensamientos que están alejados de la verdad bíblica. Sí, Amén. digamos que lo más importante aquí del anticristo es que ustedes entiendan que no es uno solo que va a llegar un día de estos, ¿sí? Está aquí ya.
Ahí hay varios. ¿Y cómo los identificamos? ¿Cómo nos damos cuenta quién es? Cuando vemos que quieren reemplazar la verdad de Jesucristo, cuando quieren cambiar lo que Jesucristo hizo, quieren ponerle arandelas que llegan a desviar nuestra atención a otro sitio. Eso es básicamente lo más importante. Víctor. Sí, también volviendo al Génesis, cuando es la creación, entiendo yo que, como dice Job, hubo testigos de esta creación, y de entre ellos estaban los ángeles caídos. Fue Dios el que permitió que estuviera la serpiente antigua en el paraíso. Fue Dios el que permitió que Satanás tentara a Job. Pero la estrategia de Satanás siempre fue hacer dudar al ser humano de lo que Dios le había dicho. Creo que las únicas personas que tuvieron libre albedrío fueron Adán y Eva, porque en el momento que pecaron, ese libre albedrío se limitó a nuestras vidas, ¿no? Y por eso ese hombre de pecado podemos ser cualquiera. Y, y, y lo que busca Satanás es quitarnos la autoridad que Dios nos dio para gobernar este mundo en su nombre, ¿no? Busca que no le demos la gloria a Él, que para eso fuimos creados. Se le está cortando la señal, Víctor. Que No, se le escucha cortado, cortado. su humanidad, su divinidad. Sí, 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 es que voy en el auto. Ah, ok, se le escucha bien Este, cortado. y busca que lo intentamos delante. Bueno, muchas gracias, Víctor. Escuchamos la mayoría de lo que dijo, gracias a Dios. Jesús. Pastor, me remito a Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Pablo estaba maravillado porque muchos se habían apartado del evangelio, ¿verdad? Y estaban siguiendo un evangelio diferente. No es que haya un evangelio diferente, sino es que hay muchos que están permitiendo el evangelio de Cristo. Y Pablo dice, si aún nosotros o un ángel baja del cielo y o anuncia otro evangelio diferente, tal sea anatema. Entonces, no hay que buscar acaso el favor de los hombres. O si todavía tratar de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El evangelio tiene mucha oposición. El legalismo es una realidad, ¿sí? Los dogmas humanos son una realidad. Los grupos que se están formando, que hay demasiados grupos que interpretan la Biblia a su manera, y los seguidores de esos líderes también la interpretan a su manera. Y entonces es una estrategia del anticristo. Anticristo hay mucho, pero ahí están las características en Tesalonicenses. ¿Cómo va a ser? No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre inicuo, el hombre de perversidad, de maldad. Entonces él va a querer la adoración hacia él y se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Incluso va a engañar a los escogidos. Claro, ¿quiénes son? ¿De qué tratan ahí? Del pueblo de Israel, que va a hacer pacto con él y todas estas cosas. Entonces nosotros tenemos que defender la fe. Dice que contendáis Judas ardientemente por la fe que una vez ha sido dado a los santos. ¿Por qué? Porque estamos puestos para defensa del evangelio. Y dice Pedro que estemos preparados para presentar defensa de la razón y la esperanza que está en nosotros con mansedumbre, ¿verdad? Y contacto, con sabiduría. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Nos estamos preparando, estamos abriendo los ojos, estamos conociendo la verdad para que el anticristo no nos engañe. Hay muchos anticristos ahorita, pero el verdadero todavía no, porque hay algo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? Para mí es la iglesia. Si la iglesia no es levantada, él no se va a manifestar abiertamente con todo su poderío. Pero a otros dicen que el Espíritu Santo va a ser quitado, pero el Espíritu Santo es omnipresente, omnisciente. Si él no está en un lugar, pierde un atributo divino, deja de ser Dios. Entonces, y para mí que la iglesia que está aquí,
Pero mientras tanto nosotros tenemos que estar preparados y presentar defensa de la fe que profesamos, que nos ha sido dada. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias, Jesús. Voy a dejar que otra persona más participe para poder terminar con el resto de la clase. Alfonso. Sí, pastor, yo creo que uno de los versículos que también nos ayuda mucho a aclarar este tema del anticristo está en Primera de Juan, en el capítulo 4, el versículo 3, que dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Gracias, pastor. Muy bien, Alfonso, muy bueno el versículo que escogió. Entonces, primero, el hombre del pecado está condenado a destrucción, versículo 3 lo veíamos ahí. Se promocionará a sí mismo como divino, va a decir que es Dios, va a decir que él es el representante de Dios en la tierra. Durante un tiempo el anticristo fue retenido, estaban hablando de que no actuaba, pero siempre ha venido actuando últimamente después de que creció. El anticristo debía ser revelado y así fue. Como lo hemos visto en Tesalonicenses y en la lectura que acabo de compartir Alfonso. Jesús venció el poder del anticristo y la destrucción final vendrá en el último día, dice en el versículo 8. El anticristo realizará muchas señales convincentes. Él va a hacer milagros, él va a aparecer como si fuera un ángel, va a mostrar poder y la gente va a creer por ese poder. Mucha gente va a ser engañada precisamente por eso. El juicio de Dios debido a su negación de la verdad va a venir igual a pesar de que no queramos. ¿Cuál de todas estas cosas que he dicho les recuerda a ustedes alguna institución de la tierra? Hay algunas cosas muy tristes que se citan en algunos documentos de la Iglesia Católica Romana. Les voy a leer algunos de ellos. Dice, si alguien dice que la fe que justifica no es más que confiar en la misericordia divina, que perdona los pecados por causa de Cristo, o que es solo esa confianza con la que estamos justificados, sea anatema. Esto está en el Concilio de Trento, sexta sesión, Canon 12. Esta persistencia de la justicia de las obras continúa aún hoy en la Iglesia Católica, siendo señalada, enseñada y promovida por el Papa y los obispos y los sacerdotes que están bajo su autoridad. En el Catecismo Católico dice, firmado y promovido por el Papa Juan Pablo II, dice, la justificación incluye la remisión de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Párrafo 20-19. Y aquellos que sin ser culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo o su iglesia, pero que, sin embargo, buscan a Dios con corazón sincero y movidos por la gracia, intentan en sus acciones hacer la voluntad tal y como lo conoce a través de los dictados de la conciencia. Alcanzarán la salvación eterna, o sea, las obras dan la salvación. Según la Iglesia Católica Romana, el Papa es infalible, sustituto de Cristo en la tierra, y tristemente no predica a Cristo, que de acuerdo a las Escrituras es Dios. Según las profecías de las Escrituras, el papado se ajusta perfectamente a las descripciones del anticristo. Y esa es nuestra convicción en la Academia Cristo, que el papado es un anticristo. Reflexión final. Amén. Cuando hablamos de anticristos en general, estamos hablando de cualquier cosa que tome el lugar de Cristo, es decir, que se establece en lugar de Cristo. Creemos que Cristo es nuestro único salvador del pecado. Cuando murió en la cruz, pagó completamente por los pecados del mundo. La deuda fue pagada. No hay nada que añadir. Él lo ha hecho absolutamente todo. Ahora, algo que se levanta en contra de Cristo es algo que se retira de lo que Cristo ha hecho y que dice que se debe hacer algo más. Y más allá de lo que Cristo ya consumó, actúa en el espíritu del anticristo. Entonces, si le digo a mi hija o a mi hijo que tienes que ser amable con tus amigos para que Dios sea feliz contigo y te lleve al cielo,
estoy actuando en el espíritu del anticristo, porque quité lo que Cristo le ha dado a mi hijo o a mi hija, es decir, el perdón de los pecados y el cielo. Ahora, con esta definición se puede decir que hay muchos anticristos en el mundo. Eso plantea la pregunta, ¿por qué señalar con el dedo al papado? Aunque hay muchos anticristos en el mundo, el papado es el más prominente y se ha establecido como el mejor ejemplo del espíritu anticristiano, con todos los requisitos para llegar al cielo y decir que es la cabeza sobre toda la cristiandad por derecho divino. En esencia, el papado está diciendo, incluso si crees en Cristo y tienes todo lo que es necesario para la salvación en Él, sin embargo, es nada y todo en vano, a menos que me consideres tu Dios y seas sujeto y obediente a mí, el Papa. Papa no permite que las personas sean salvadas por Cristo y por lo tanto esto se establece en lugar de Cristo. Por eso consideramos el papado como el anticristo. Profesor, ¿puedo decir algo? Claro, Jesús ya está. El Papa significa Padre universal. Y el Señor dijo, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. El representante de Cristo en la iglesia significa vicario de Cristo, y es el título del Espíritu Santo, que es representante de Dios aquí en la iglesia, y es nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro guía, y el que nos da el poder para poder negarnos a nosotros mismos y servirle a Dios. Bueno, y entonces él pone el poder del Papa, que supuestamente es infalible. No hay nada infalible, solo la palabra de Dios es infalible, solo Dios es infalible, solo hay un absoluto infalible que es Dios. Y entonces ellos ponen por encima la tradición y lo que diga el Papa. Lo que diga el Papa es infalible. Eso es una locura. Entonces esto es un tipo del anticristo, porque se sienta en el templo de Dios, se hace pasar por Dios, cambia las señales y las normas. Entonces la palabra la pone un segundo, tercer término y pone por encima de la palabra de él, del Papa. Entonces es un tipo de anticristo, aunque hay muchos anticristos. Y la pasa la iglesia, que enseña a apostatar y a fornicar a los reyes de la tierra, a sacrificar a los ídolos y todas estas cosas. Y nosotros sabemos que es así, que es la falsa iglesia. Bueno, Dios le bendiga y perdone. Con esto no estamos diciendo que los católicos que van a la iglesia católica están todos condenados. Pero sí estamos diciendo que lo que la iglesia está diciendo es su creencia está en contra de Jesucristo. Porque ellos piden que las obras sean la forma en que tú alcanzas santidad y la manera en que le ayudas a Dios a llegar a estar en el cielo. O sea, tenemos la naturaleza de poder ayudarle a Dios a nuestra salvación. Y ese es el mensaje más corrupto que tiene la Iglesia Católica. Ese pequeño granito de mostaza que dice que tú eres capaz de hacer algo. Es más, en algunas escrituras católicas dice que hay personas que pueden hacer tanto más como sus pecados, luego que les sobra de su pago y que lo pueden aplicar a otras personas. O sea que mi santidad puede ser tan grande que pague todos mis pecados y además sobre para que le pagues a otros. Es una negación absoluta de lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no pagó parcialmente los pecados nuestros. Jesucristo no dijo, no, para Juanito solamente el 50% y para Pepito el 30%. Él nos salvó completamente. Todos los pecados de ayer, de hoy y de mañana están pagados por su muerte. Y eso no es lo que la Iglesia Católica predica. Ellos predican otro tipo de salvación diferente y eso es precisamente el mensaje del anticristo. Benjamín. Pastor, una aportación más. Cuando va uno a un velorio, también hay
los rezos. Y uno escucha que cuando rezan ellos piden a María, piden a todos, y a través de los rezos o las misas, poder que ellos encuentren el perdón, porque dicen, perdónale sus pecados, y que con los rezos y todas estas misas los ayudan a salir del purgatorio. Entonces, yo creo que la obra de Jesucristo ahí se está haciendo nula, ¿no? Hacen nula la obra de Claro. Jesucristo, porque nadie puede, después de la muerte, tener salvación si no fue salvo la obra de Jesucristo. Entonces, nosotros como humanos no podemos ayudar a nadie. Si esta persona ya está muerta, no podemos ayudarla a pasar al cielo o sacarlo de todo. Imagínense, Mi lo que acaba de decir Benjamín es completamente cierto. Yo perdí a mi madre en julio 20 del año pasado. Y mi madre, gracias a Dios, el Espíritu Santo tocó su corazón y ella reconoció a Jesucristo como su Salvador. A pesar de toda su vida católica, sin embargo, toda la familia alrededor de mi madre es católica. Mi madre muere y digamos que no la pelea, pero la disyuntiva era qué vamos a hacer como rito de entierro, ¿sí? Y pues el 90% de mi familia es católica y nosotros solamente 10% somos cristianos. Y en ese momento es cuando uno entiende por qué Dios nos ayuda a tener un corazón noble. Y es, no puedo hacer absolutamente nada. Entiendo que mis familiares católicos lo están haciendo con un corazón bueno, ellos lo hacen porque eso es lo que ellos consideran es bueno, a pesar de que están engañados, pero lo hacen precisamente porque piensan que es bueno. Pero lo que están haciendo, como dice Benjamín, están negando completamente la salvación de Jesucristo cuando usted le dice a alguien, su madre ha muerto y tienes que rezar por ella para que ella llegue al cielo porque no pudo, no ha llegado, no es posible, está en el purgatorio, es un camino largo y se hacen novenas de 9 días y se pagan misas de todos los años, se pagan misas de todos los meses. O sea, usted está desdibujando por completo lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Entonces, la Iglesia Católica hace cosas que son el anticristo porque quieren reemplazar y desdibujar completamente lo que Jesús hizo en la cruz. Y eso es lo peor que están haciendo. Y por eso es que nosotros a los católicos los tenemos que ver como víctimas, porque los pobres están siendo victimarios de una serie de profetas falsos que han venido hacernos creer que ellos son los reemplazos de Jesús en la tierra. Cuando nadie es reemplazo de Jesús, nosotros somos ciudadanos del cielo, viviendo en una tierra extraña, pero que Jesús es el que nos hizo partidarios de eso. Entonces los invito simplemente a que entiendan que el anticristo está acá en la tierra, que el anticristo puede ser una persona que está al lado suyo, ¿sí? Y que hay un anticristo prominentemente que tiene que ver no necesariamente con el Papa, pero con lo que cree la Iglesia Católica, con lo que predica la Iglesia Católica más prominentemente en todo el mundo. ¿Cuánta gente cree eso cuando es mentira? Entonces nuestra misión es verlos con amor, compartirles el Evangelio, recordarles que Jesús es el único Salvador y pedirle al Señor que haga que el Espíritu Santo actúe en ellos y se limpie. Hay unas personas en la Iglesia Católica que entienden el mensaje de salvación claramente y no lo han cambiado, no se ha corrompido porque el Espíritu Santo lo ha guardado y esas personas vendrán al cielo. Pero hay muchas otras que no, que están convencidas que los ritos, los rezos y todo esto los lleva al cielo y cuando lleguen al cielo pues no va a hacer eso, ¿no? Entonces vamos a mirar por la última parte. Estamos 10 minutos Perdón, pasados. pastor, perdón. En cuanto a los ritos, hay que señalar lo que dice Hebreo 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es para añadir esa partecita. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Vamos a revisar en esta sección final las preguntas que van a estar en el examen final. Entonces, la primera pregunta va a ser, ¿qué sección de la palabra enseña sobre el anticristo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y pueden hacer una pequeña observación. Mencionen un evento en la humillación de Jesús, su nacimiento, su crucifixión, su padecimiento bajo Poncio Pilato. Mencionen un evento de la exaltación de Jesús, la resurrección, los milagros, etc.
¿Ok? Entonces, estas tres preguntas van a estar de esta lección en el proyecto final, para que ustedes lo sepan. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya llegamos al momento final de cierre con oración. Estamos 10 minuticos pasados. Les agradezco su participación. Este es un tema bastante, digamos que difícil de entender a veces. Como decíamos al principio, no estamos aquí juzgando a uno o al otro. Estamos simplemente diciendo lo que cada uno cree y comparando eso con lo que dice la Biblia. Y no podemos cambiar esa verdad. ¿Sí? Lastimosamente, eso es un hecho que es comprobable y se puede verificar y no lo estamos inventando. Entonces, Pastor, quiero decir algo antes de que Jesús, finalice. dame un segundo, por favor, porque antes de ti está Ok, Juana está y bien. Marco. Juana. Amén, gloria a Dios. Es con respecto a, pastor, sobre las falsas creencias, que siempre hablamos, bueno, hemos dicho también todas las iglesias, pero siempre hablamos en el sentido de, más que todo de los catolicismos. No estoy justificando su doctrina, pero hoy en día vemos mucho en todas las congregaciones o religiones, que nos enseñan que sí, que somos salvos por Jesucristo y por su obra, pero también nos recargan o nos imponen que tenemos que hacer algo para estar salvos, para no perder la salvación, para mantenernos en la salvación, para no perdernos. Y yo creo que eso también no debería ser, porque como hemos aprendido en Academia de Cristo, es agradecimiento, no imposición. Y nos hemos llenado mucho de mandatos de hombres dentro de la congregación cristiana. Y, y bueno, ha sido una de mis luchas espirituales que he tenido, de que yo digo, no, esto no es de Dios, aquí no está Jesucristo, aquí está el hombre. Y desobedecer. Yo desobedezco, pastor, de verdad. Yo digo, no, yo no voy a hacer eso porque eso no es de Dios. Y yo no sé cómo lo toma Dios, pero lo sabré más adelante, como he aprendido lo que no entiendo ahorita, pues lo entenderé mañana y si no, allá en el cielo. Pero también hay mucha enseñanza hoy en día en las congregaciones cristianas de que las obras son importantes y entonces imponen cosas que de verdad no es el predicar la gran comisión. La gran comisión es ir y llevar el evangelio. Cristo es el camino, Cristo es la salvación y no afanarnos por lo que tenemos o no tenemos, lo que si tenemos que ir para tal sitio, claro, hoy en día es una realidad, tenemos que movernos, es gasto, pero Dios es el proveedor y siempre Dios va a proveer, siempre va a tocar corazones, siempre vamos a tener de Dios esa recompensa en el camino, pues, de la provisión. Yo lo creo, yo lo he vivido, yo sé que es así, para la gloria de Dios y Dios mío me ha provisto. Yo he salido sin nada y regreso gozosa porque he cumplido lo que debo de hacer en la gran comisión y seguiré cumpliéndolo así. Yo no Muchísimas necesito gracias, Juana. Sí, efectivamente tantas cosas para la hay muchas obra. iglesias que tratan de ejercer legalismo con la ley y tratan de hacer sufrir a sus feligreses bajo ese principio de tienes que cumplir o si no, el Señor te castiga, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, digamos que las buenas obras no son para pagar por mi salvación, las buenas obras son mi regalo de Dios eh, porque tengo un corazón que está cerca de Él, ¿sí? O sea, en parte de la Biblia que dice que sin obras no hay manifestación de la fe, pero eso no significa que yo tengo que hacer obras para que vean mi fe. No es eso, es mi fe y mi cercanía con Dios produce esas obras. ¿Sí? Es resultado de esa cercanía y de esa fe en Dios que mi corazón produce obras fácilmente sin esfuerzo. Cuando yo tengo que esforzarme y estoy haciéndolo por una razón mundana, simplemente estoy perdiendo el norte de lo que debo hacer. Guillermo. Sí, pastor, las buenas obras son el resultado de la salvación que recibimos a través de Cristo, en agradecimiento, como hemos aprendido, en gratitud.
Ujú. a esa gracia tan grande que tuvimos y en gratitud a Jesucristo por su obra. Las obras ya, como se dicen, los frutos que vamos a llevar, eso es una consecuencia, un resultado de que fuimos salvados, pero no lo vamos a hacer como para Para exigirle a Dios, pagar, sí. para exigirle o como que nos estamos ganando el cielo, no. Es un resultado normal que proviene de la misma persona de Jesucristo, ser como Él, tratarnos de ser como Él, y eso es gratitud y también es gratificante para uno. Muchas Muchas gracias, gracias. pastor. Muchas gracias, Guillermo. Jesús. Pastor, Sí, ¿Me señora. oye, pastor? Sí. Juana, permítame un segundo, Jesús, mientras Juana termina. Y dígame, Juana. discúlpeme que intervenga de nuevo, pero para terminar mi participación acá sobre esto, ejemplo, porque al principio eso me turbaba, que yo no podía, no he podido salir, no salgo, de verdad no salgo por el cuidado que le tengo a mi mamá, la gloria sea para Dios que me da la oportunidad de honrarla. Este, y al principio me sentía así como que no estoy sirviéndole a Dios, no estoy haciendo por eso que me habían enseñado, pero gloria a Dios en la enseñanza aquí en la academia, pues he tenido paz, pero muchos están así. Y he aprendido a través de todas estas enseñanzas que nada más el honrar a mi mamá le estoy sirviendo a Dios, porque no saldré a predicar la palabra, pero todo el que llega acá oye la palabra y ve la obra de Dios en mi mamá. Y tu madre también necesita tu palabra, la palabra del Señor. O sea, es muy Sí, importante que y he ella, en su visto sufrimiento, no se olvide del Señor, ¿no? Es muy fácil cuando uno sufre volverse rebelde con el Señor. Entonces, yo te lo digo por la experiencia que tuve con mi madre, y es que poder sentarse con ella y leerle la Biblia y hablar de la palabra y poder alimentarla. Aún así, así no pareciera que no escucha, pero acordémonos que la palabra no sale vacía, ¿no? Y no regresa vacía, siempre hace su efecto. Entonces, no hay que perder esa oportunidad de si puedo cuidar a mi madre y si puedo estar con ella en su enfermedad, pues reconfortarla con la palabra de Dios es una muy buena cosa que hacemos y que Dios recibe bien porque Él quiere que nosotros compartamos el Evangelio con todos. Entonces, ¿por qué no con nuestra familia? ¿Por qué no con nuestros amigos? Y más cuando estén sufriendo, estén enfermos. Es una cosa que Él ve con muy buenos ojos. Y vuelve y juega. No lo hacemos porque Él se ufane de tener unos hijos muy buenos, porque eso es lo que Él espera simplemente. Y no lo hacemos para eso, lo hacemos es porque lo amamos y lo amamos porque Él nos amó mucho más cuando mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, es una pequeña muestra realmente en comparación con todo lo que Él hizo por nosotros. Muchas gracias, Juana. Jesús, ahora sí. Pastor, ahora sí me toca. Ahora sí le toca, hombre. Bueno, gloria a Dios. Quería decir esto porque que lo tengo acá y quiero expresarlo y me está dando la oportunidad, gloria a Dios por eso. Mire, el Papa no es el anticristo, es un tipo de Cristo, porque él se sienta en el lugar de Dios, se hace pasar por Dios, ¿verdad? Él se roba los títulos del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, pone la palabra de él por encima de la palabra de Dios, que es infalible, revelada, iluminada por el Espíritu Santo, y que es la verdad absoluta. Entonces, tiene poder en el gobierno para dar leyes también, y tiene poder en la parte económica, y tiene poder en la familia. Es decir, universalmente, él tiene poder. Entonces, imagínese un tipo del anticristo, porque así será el hombre de pecado, el inicuo, tendrá más poder que el Papa. Pero él es un tipo, un tipo. Cuando vemos esta cosa, estamos viendo que el anticristo se está manifestando a través de sus agentes, pero llegará el momento que se va a sentar. Y entonces, si nosotros no conocemos la teología sana que estamos estudiando, entonces nos va a engañar con facilidad, o va a engañar a la gente porque a la iglesia no le va a engañar, porque la unción que está en nosotros, el Espíritu Santo, no va a permitir que nos engañe. Dios les bendiga, pastor. Gracias, Jesús. Igual tenemos que estar vigilantes todo el tiempo y lo más, digamos que uno le puede dar un poquito de miedo es que está alrededor de nosotros. Y a mí me ayuda mucho en pensar que
la descripción que hace la Biblia de que el diablo es un león rondándonos y esperándonos a ver cuándo nos caza. O sea, está todo el tiempo y sabe cuáles son nuestras debilidades. Luego nosotros tenemos que estar muy pendientes de los mensajes que nos llegan y regresar a la Biblia y darnos cuenta qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que me dice Dios en estas circunstancias y pedirle a Él que me ilumine y me cuide. Pues bueno, vamos a pasar para la oración para cerrar la clase de hoy y después me va a quedar unos 5 o 10 minuticos. Si tienen más preguntas, con mucho gusto. Pastor, Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por la oportunidad de nuevamente aprender cosas de tu palabra. Hoy que sí, Señor. examinamos quién está en contra de tu Hijo Jesucristo y cómo nos podemos dar cuenta de esa figura que quiere desbancar a tu Hijo de este planeta de humanos. Te damos gracias, Señor, por darnos esa posibilidad, de darnos la capacidad de tener ese conocimiento y la fortaleza de poder aguantar. Que esto sea para tu gloria y no para la nuestra, Señor, que todo lo que hacemos todos los días en beneficio tuyo, sea por tu gloria y no por la nuestra. Todo lo que nos das es un regalo, todo lo que tenemos es un regalo, no lo merecemos, no merecemos tener las ventajas que hoy tenemos ni los beneficios que hoy tenemos, pero tú igual nos lo das. Somos tus hijos pecadores, todos los días luchamos en contra del pecado, todos los días luchamos en contra del diablo, pero tú nos mantienes con fe, nos mantienes fuertes y o nos das debilidad también, Señor, para que aprendamos. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Amén. recuerden que la tarea se las va a mandar el jueves. Discúlpeme, esta semana la mandé un poquito tarde, la Amén, verdad pastor. se Amén. me pasó, entonces no volverá a pasar, Dios mediante. Ok. Y pues ahora es la despedida. Los que quieran en este momento despedirse e irse están en libertad de hacerlo, se pueden ir, no hay ningún problema, que Dios los bendiga. Y el que se quiera quedar un ratico con preguntas porque no las hizo durante la clase o porque tiene algo que es diferente al tema, pero quieren preguntar, con mucho gusto me quedo unos 10 minuticos. Entonces, de nuevo, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias por el privilegio de permitirme ser su maestro. Y pues nos vemos Amén. la próxima oportunidad, Dios Amén. mediante. Vamos a Amén, parar profe. la grabación. Amén. Amén. Excelente Amén. clase Gracias. hoy, profe. Hasta Feliz luego, día para compañeros. todos, hermanos. Muchas Amén. Dios le bendiciones a bendiga a todos. todos. Feliz día.